Entonces, he hablado con el auxiliar. Su nombre es Johnny Puma, ¿ya? Johnny va a estar con ustedes los días viernes 18:45, me indica, ¿no? Día viernes 18:45. Entonces, les voy a pasar su número. Él va a crear un grupo de WhatsApp, ¿no? Para que estén en contacto, ¿no? Johnny es el 7830. Estoy en el chat escribiendo, ¿no? 90 46. Entonces, 78 30 90 46. Es Johnny Puma. Entonces, viernes, horas 18:45. Bien. Entonces, con él van a ir resolviendo ejercicios, ¿no? La parte práctica con él van a ver, conmigo vamos a ver la teoría. Entonces, vamos a ver si es posible realizar laboratorios, ¿no? Ahora tenemos un nuevo director del laboratorio de hidráulica, que fue mi alumno. Entonces, voy a coordinar con él para ver si es posible realizar algunos laboratorios, por lo menos, ¿no? Bien. Vamos entonces a ver el tema de hidrostática. ¿Para qué estudiamos la hidrostática? Abigail Rivera. Presente. Ok, entonces, a ver, Abigail. ¿Dónde podemos aplicar la hidrostática en la ingeniería civil? La construcción de depresión. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a volver a esto luego sobre las propiedades de la presión hidrostática, la paradoja de Pascal. Un poquito, o sea, para entrar en el tema, quiero mostrarles estas obras hidráulicas, ¿ya? Estas obras hidráulicas, esta, por ejemplo, es... Hice una pregunta. adelante. ¿Está compartiendo pantalla? Sí, estoy compartiendo pantalla. No Yo se no. ve, ingeniero. ¿No se ve? No está compartiendo. Ah, ya. A ver, vamos a ver qué es. Pero he compartido. Veamos. He compartido pantalla. Presentar toda pantalla. Ahora. Sí se ve, Inge. Sí. Está bien. Ok, bien. Ya van a disculpar, entonces. Bueno, les estaba mostrando esta es una central hidroeléctrica en el Brasil, ¿no? Es la central hidroeléctrica de Jirau y de Santo Antonio en el Amazonas, ¿no? En realidad está todavía en el tramo del río Madeira. Entonces, si ustedes entran a un poquito observar en el internet sobre el proyecto Jirau, ¿no? Y Santo Antonio, van a encontrar
mucha información respecto al proyecto, respecto a los problemas ambientales, sociales, etc. Entonces, esta central hidroeléctrica está en el curso de un río, ¿no? Entonces tiene también un vertedero, es una represa en realidad, ¿no? Es una presa, ¿no? Es una estructura importante dentro del complejo, digamos, hidroeléctrico. Entonces necesita una presa, se necesita la casa de máquinas, se necesita, ¿no? O sea, varios elementos. Entonces, este es el cuerpo de una represa, ¿no? Entonces, acá se tienen galerías a diferentes niveles, o sea, acá puede haber un ascensor y para hacer inspecciones en las galerías a diferentes niveles, acá puede ingresar una persona, ¿no? Puede ver, digamos, la cantidad de infiltración que hay. De todas formas, el agua siempre se infiltra, entonces hay que estar controlando los niveles de infiltración, etcétera, ¿no? Entonces, acá se tiene una obra de toma, ¿no? Porque se capta agua, ¿no? Y se lleva por estas tuberías, ¿no? Entonces, el agua, ¿no? Se la considera acá como si estuviese en reposo, ¿no? Entonces, aquí ha de actuar una fuerza hidrostática, que es justamente esa fuerza de empuje, ¿no? Sobre la estructura que va a tratar de desestabilizar a la presa. Entonces es importante determinar cuál es la presión hidrostática, ¿no? La fuerza hidrostática. Y también aquí podemos observar, ¿no? Compuerta, ¿no? Entonces para poder regular la salida del agua, entonces acá hay una compuerta. Entonces también va a actuar una presión del agua sobre esta compuerta. Entonces acá está la casa de máquinas, ¿no? Esta es la sala de máquinas, ¿no? Entonces aquí están las grúas para poder levantar algunos equipos de la turbina cuando se hace mantenimiento, ¿no? Entonces esta es una sala muy grande. Entonces aquí puede ser un piso, 2 pisos, 3 pisos y por debajo, ¿no? Se tiene la turbina, ¿no? Entonces aquí hay compuertas, entonces ya pueden imaginarse el tamaño, digamos, de estas compuertas. Entonces la fuerza que se necesita para poder abrir o cerrar estas compuertas cuando existe una presión hidrostática, ¿no? Entonces aquí también hay que considerar el empuje del agua en la estructura civil, ¿no? Entonces es muy parecida a la casa de máquinas de Santo Antonio. Fíjense, estas son aquí, ¿no? Se tiene los álabes de la turbina, ¿no? Lo que hace que esa energía mecánica se convierta después en energía eléctrica. Esta es una turbina tipo bulbo. En equipos electromecánicos vamos a ver, ¿no? Los diferentes tipos de turbinas, ¿no? Entonces, esta es una turbina de baja caída, pero de gran caudal. Entonces, la potencia de una central hidroeléctrica está en función del caudal que pasa y de la caída, ¿no? Entonces, la caída es el desnivel de aguas arriba hacia aguas abajo, ¿no? Como está en el curso del río,
esta casa de máquinas, entonces el agua solamente pasa. Pero también genera, porque se tiene, digamos, esta presa, se tiene una especie de caída, ¿no? Se tiene una caída. Entonces nos genera, si no tuviéramos este desnivel de agua, esta caída, no generaríamos nada de energía. Entonces es importante que para poder generar energía, es importante tener este desnivel y también el caudal. Entonces, estos son los álabes de una turbina tipo bulbo. Aquí está turbina bulbo. Entonces, fíjense el tamaño de la persona, ¿no? Dentro de este compartimiento puede entrar tranquilamente una persona a hacer mantenimiento, reparaciones por estos ductos que existen acá, ¿no? Y para hacer algunas reparaciones. Entonces, acá mismo está el generador. Esto hace girar, es como una bobina prácticamente, ¿no? Pero una bobina gigante, ¿no? Aquí está una persona, el tamaño. Entonces, fíjense, o sea, la presión del agua ha de ser muy fuerte sobre la estructura, ¿no? Por eso es que se debe calcular la presión hidrostática del agua sobre cada una de las estructuras, equipos que existen en esta obra civil, ¿no? O sea, no es pues, acá tenemos además diferentes periodos no, periodos lluviosos donde se tiene, digamos, mayores caudales, entonces hay que regular permanentemente estas compuertas para mantener este nivel, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos esta compuerta tipo radial, entonces la presión ha de ser sobre una superficie curva, ¿no? Esta es una compuerta que pivotea acá en un eje horizontal, entonces se abre hacia arriba y se cierra de esta forma, ¿no? Entonces se abre y el agua pasa, ¿no? Acá tenemos esta estructura, se llama vertedero, ¿no? Que sigue más o menos la forma de la napa de agua y es por donde el excedente de agua que se tiene en el embalse tiene que salir, ¿no? Entonces acá tenemos una superficie vertical. Aquí la presión sobre una superficie curva, ¿no? Entonces acá veíamos la presión ha de calcularse sobre una superficie inclinada, por ejemplo, ¿no? Sobre una superficie inclinada. Entonces, la presión, ¿no? Sobre superficies curvas, verticales, inclinadas. Acá también se tiene otro tipo de compuerta curva, ¿no? Pero también se tienen compuertas, o sea, compuertas verticales, ¿no? Secundarias. Si esta falla, entonces hay que operar con esta otra, ¿no? Entonces, bueno, este es un esquema, ¿no? De un aprovechamiento hidroeléctrico en un río, en el río Danubio. Entonces, fíjense, tantas centrales hidroeléctricas en un río, ¿no? Y pues cada una tiene una caída, ¿no? Acá tiene 14 metros de caída, esta otra central tiene 10 metros, esta tiene 9, 11. Entonces, aquí hay un caudal. Entonces, el caudal que pasa por esta caída nos va a dar la potencia de esta central hidroeléctrica.
La suma de todas estas potencias nos va a generar un potencial hidroeléctrico en este curso de río, ¿no? Entonces, un gran aprovechamiento hidroeléctrico es este, ¿no? En el curso del río. Y obviamente también es un río navegable, ¿no? Aquí podemos observar, ¿no? Entonces, estas son las centrales hidroeléctricas, las obras hidráulicas que están en el curso del río. Entonces, y son ríos navegables, ¿no? Son ríos navegables. Aquí estas estructuras que estoy mostrando son las compuertas. Este es el vertedero que tiene que dejar pasar los excedentes de agua que hay en el río, ¿no? Para no generar inundaciones. Y tampoco el agua jamás tiene que pasar por encima, ¿no? Además, esta es, digamos, la sala de máquinas, ¿no? Las turbinas están acá, a este otro lado también, ¿no? La sala de máquinas y esta estructura es el vertedero que tiene compuertas radiales curvas, ¿no? Entonces, siendo este un río navegable, ¿no? Entonces, estas son los ascensores para hacer pasar las embarcaciones, que se llaman esclusas, como en el canal de Panamá, ¿no? Entonces viene una embarcación, entra a este compartimiento y el agua va bajando hasta este nivel, aguas abajo, ¿no? Entonces se abre la compuerta y la embarcación sale y sigue su curso. También puede subir, o sea, viene, entra al compartimiento, se cierran las compuertas y el agua sube. Al subir, entonces ya también sube aguas arriba y sigue navegando, ¿no? Entonces, en todo esto, o sea, aplicamos en obras hidráulicas, aplicamos el concepto de la presión hidrostática, ¿no? La presión hidrostática. ¿No? Aquí esta es otra central, aguas, bueno, una central también con unas esclusas, ¿no? Y aquí estas son compuertas grandes, gigantes, obviamente, y aquí está la casa de máquinas, ¿no? El ancho de este río, pues, deben ser por lo menos 1 kilómetro o más, ¿no? Entonces acá una vista más de arriba, ¿no? Donde se tiene la casa de máquinas, la esclusa, los vertederos, las compuertas para que pueda pasar el agua y la casa de máquinas donde se genera la energía eléctrica, donde están las turbinas, ¿no? Entonces, las turbinas que las hemos visto son de este tipo para ríos de caudalosos, ¿no? Y de baja caída. Prácticamente el agua solamente pasa, son de pasada por eso. O sea, no generan un embalse como, ¿no? Fíjense, aguas arriba, ¿no? Está bueno, prácticamente está en el cauce del río, ¿no? Simplemente que hay un desnivel, una caída, puede ser de 10 metros de aguas arriba con aguas abajo. Entonces esa caída nos genera una energía, ¿no? Y aquí están las turbinas. Entonces el ingeniero hidráulico, ¿no? Cuando diseña estas estructuras, ¿no? Tiene que, o sea, hacer los cálculos de la presión hidrostática para el cálculo de la estabilidad, ¿no? Para resistir la presión del agua, ¿no? En estas estructuras.
Entonces, bueno, o sea, también, o sea, los estructuristas hacen otro tipo de cálculos en las estructuras por la vibración de las turbinas, ¿no? Etcétera, que también se tienen que tomar en cuenta. Entonces, para estos estudios, pues hay que hacer muchos estudios hidrológicos, geotécnicos, ¿no? Para poder emplazar las obras en el curso del río, ¿no? Etcétera. Entonces, son muchas especialidades de la ingeniería cuando se construyen estas grandes obras hidráulicas. Bien, entonces, vamos viendo, hablando sobre la presión. Entonces, vamos a ver las propiedades de la presión hidrostática. La presión, ¿no? La presión es la fuerza sobre el área, ¿no? La presión es la fuerza sobre el área. Entonces, si ustedes ponen su mano sobre la pantalla de su computador, entonces están ejerciendo una fuerza, ¿no? Una fuerza sobre el área de su pantalla. Entonces, esa es la presión, ¿no? La presión, hemos dicho, en un punto, ¿no? En una masa fluida en reposo, es la misma cualquiera sea la dirección en que se la mida. O sea, la presión hidrostática en cualquier punto, ¿no? Si agarramos, por ejemplo, este volumen de control triangular de ancho unitario, ¿no? De ancho unitario, obviamente que es un volumen infinitesimal, ¿no? Entonces, y aplicamos las fuerzas sobre esta superficie inclinada en la dirección, digamos, N, en la dirección X, ¿no? La presión en la dirección X, la presión en la dirección Z sobre esta superficie. Aquí tenemos tres caras, ¿no? Entonces, estas básicamente son fuerzas, ¿no? Porque la fuerza, si despejamos de la ecuación, la fuerza es la presión por el área. Entonces, aquí está multiplicando esta presión en esta dirección por el área de esta superficie, ¿no? Estamos analizando un ancho unitario, no se olvide. Entonces, como estamos hablando de hidrostática, podemos entonces considerar que podemos hacer una sumatoria de fuerzas horizontales, ¿no? Igualando a cero. ¿Y cuáles son las fuerzas horizontales? Con las fuerzas horizontales vamos a tener esta, ¿no? Con signo negativo. Esta también, pero tenemos que encontrar su componente horizontal, ¿no? Entonces vamos a multiplicar por el seno o por el coseno de este ángulo. Entonces, esas son las fuerzas, entonces, horizontales. Entonces, tenemos la fuerza en la dirección X, la fuerza en la dirección N sobre la cara inclinada, ¿no?
multiplicada por el seno del ángulo alfa. Entonces, es esta fuerza, ¿no? Es esta fuerza. Por el seno del ángulo alfa, ¿no? Entonces, igualamos a 0. También podemos reemplazar como presión. Entonces, la presión en la dirección X por la cara Y, que sería, ¿no es cierto? O Z en este caso. Perdón, acá hay esta es la cara, esta es la, digamos, la Y, ¿no? Esta presión sobre esta superficie. Delta Z está acá, en el otro, en la ecuación está como delta Y. Bueno, entonces, más la presión, reemplazamos la fuerza en la dirección N sobre la superficie inclinada, ¿no? Multiplicado por esa cara por el seno del ángulo alfa. Entonces, el seno del ángulo alfa, ¿no? Ha de ser delta Y sobre delta N, ¿no? Es geometría simplemente. Entonces acá reemplazamos delta Y sobre delta N. Entonces se va a ir esta delta N con delta N, nos va a quedar delta Y, ¿no? Entonces vamos a tener la presión en la dirección X por delta Y más la presión en la dirección N sobre la superficie inclinada por delta Y, ¿no? Por delta Y. Entonces, tenemos esta ecuación, esto se va y nos va a quedar nada más que estos dos elementos. Por tanto, podemos decir que la presión en X ha de ser igual a la presión en la dirección N. Entonces, ¿no? Tendríamos esa situación. Por otro lado, tendríamos que hacer una sumatoria de fuerzas verticales. ¿Cuáles son las fuerzas verticales? Sería el peso del agua, ¿no? El peso del agua. El peso del agua podemos tomar como, ¿no es cierto?, el peso específico por el volumen, ¿no? Peso específico por el volumen. O sea, un medio porque estamos analizando este volumen triangular. Entonces, un medio por el peso específico por el área, ¿no? Entonces, como es un ancho unitario, entonces tomamos delta X por delta Y o delta Z, ¿no? Entonces, este es el volumen. Y otro peso, otra fuerza vertical, perdón. Otra fuerza vertical sería esta presión que está actuando sobre esta cara, ¿no? Entonces, la vamos a denominar presión en Z por la cara delta X, ¿no? Okay. Entonces, no se olviden que estamos analizando en un ancho unitario. Listo. Entonces, estas son las dos fuerzas verticales que tenemos. O sea, ¿qué estamos demostrando? Estamos demostrando que esta fuerza que actúa sobre esta cara inclinada, la fuerza en X, la fuerza en Z, ¿no? Han de ser de igual magnitud. Son iguales estas tres. Entonces, analizamos la sumatoria de las fuerzas verticales y tenemos entonces la presión en Y por delta X, ¿no? La presión en Y, ¿no? Esta presión por delta, bueno, aquí en realidad es esta la vertical, ¿no? Presión en Y o en Z, ¿no? Por delta X.
Hay un errorcito ahí. Entonces, es esa presión sobre la cara y entonces también podemos acá, así tenemos que también considerar la presión sobre la superficie inclinada, pero en este caso por el coseno del ángulo alfa. Menos, entonces, con el signo menos, acá el peso del agua. El peso del agua, que ha de ser el peso específico por el volumen, ¿no? Peso específico por el volumen. Entonces reemplazamos el coseno. Coseno ha de ser la cara en X por la cara inclinada. Entonces, delta N con delta N se va. Vamos a tener la presión en la dirección Y, ¿no? Vertical con signo positivo. Está la componente de la presión sobre la superficie inclinada, ¿no? Con signo negativo, y el peso con signo negativo igualado a 0. De donde podemos decir que también la presión en la dirección Y es igual a la presión en la dirección N, ¿no? Por lo tanto, o sea, todas estas fuerzas, presiones en un determinado punto han de ser de igual magnitud, ¿no? Esa es entonces una de las propiedades, ¿no? Entonces, esto indica que la presión es una cantidad escalar, la cual se puede demostrar mediante un elemento pequeño, prismático, triangular, de dimensiones delta X, delta Y, como catetos, y delta N como la hipotenusa con un ancho unitario, ¿no? Donde hemos demostrado que la presión hidrostática en cualquier dirección es la misma, ¿no? Es la misma. Entonces, esa es una de las propiedades. La otra propiedad, ¿no? Es que la presión en un fluido confinado entre fronteras sólidas, la presión actúa siempre perpendicular a la frontera, ¿no? Entonces, aquí vemos gráficamente estas flechas que representan la presión siempre perpendicularmente a la superficie, en este conducto rectangular, en este recipiente, ¿no? Que tiene, digamos, una superficie vertical, horizontal, una superficie inclinada, o como una represa, por ejemplo, donde se tiene una superficie inclinada, ¿no? Entonces la presión actúa siempre perpendicularmente a la superficie. Bien, esta es la segunda propiedad, y la tercera propiedad es la variación de la presión con respecto a su posición, ¿no? Como les hablaba en la clase anterior, ¿no es cierto? Cuando uno se zambulle en el agua, cuando se va metiendo al fondo, la presión es mayor, ¿no es cierto? Entonces se siente mayor presión en los oídos especialmente. Entonces, eso nos indica que la presión está en función de la altura, ¿no? Entonces, y vamos a demostrar con este elemento también infinitesimal, que es un cubo. La presión en una masa fluida, que esta es una masa fluida, no varía en un plano horizontal. En el sentido de la vertical, existirá una variación de la presión que aumenta con la profundidad. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a esquematizar las fuerzas. Acá tenemos la fuerza en la dirección X. En sentido contrario también va a haber en contraposición va a haber otra presión, ¿no? Lo propio en la dirección Y, y en sentido contrario vamos a tener también como reacción otra fuerza, ¿no? Entonces, estas son fuerzas por presiones
por la superficie. Delta X, en este caso, la superficie delta Y, ¿no? Entonces, y tenemos también el peso, ¿no? El peso de la masa fluida. Bien, igual como estamos hablando de un fluido en reposo, podemos aplicar el equilibrio estático, ¿no? Entonces se toma un elemento diferencial rectangular de lados delta X, delta Y un ancho unitario, con el eje, ¿no?, que coincide con la vertical. Las fuerzas actuantes serán la fuerza debido a la presión y el peso del elemento. Entonces se hace la sumatoria de fuerzas horizontales, ¿no? Entonces tenemos la presión sobre la cara delta Y en sentido contrario vamos a tener esta otra presión. Entonces, haciendo un poco de aritmética, bueno, multiplicamos esta presión por delta Y, ¿no? Y también este diferencial de presión con signo negativo. Entonces, este diferencial de presión, como es muy pequeñito, bueno, podemos considerar igual a 0 y pues vamos a tener entonces, lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos la presión, ¿no?, por la cara delta X, y en sentido contrario también tenemos esta diferencial de presión y además el peso del agua. Entonces, haciendo operaciones, tenemos que esta presión, ¿no?, con signo positivo se va con esta otra presión con signo negativo, ¿no? Nos va a quedar esto. Entonces, van a disculpar. A ver, entonces,
Estamos entonces haciendo la sumatoria de las fuerzas horizontales igualándolas a cero, ¿no? Entonces teníamos la presión en Y, ¿no? La presión en Y, ahora tenemos esta presión. Entonces tendríamos estas fuerzas, ¿no? Esta con signo positivo, esta con signo negativo y esta otra con signo negativo que es el peso, ¿no? Ok. De todas formas, voy a subirles las diapositivas, ¿no? Para que ustedes puedan también volver a analizar. Haciendo entonces operaciones, acá vamos a tener, fíjense, esta presión, ¿no? Con esta otra presión se va, nos va a quedar esta diferencial de presión en Y menos el peso, ¿no? Entonces, esta diferencial, esta variación de la presión con respecto de Y, ¿no? En la dirección Y por el área, ¿no? Delta Y por delta X, ha de ser igual al peso específico por el volumen, ¿no? Pues básicamente este es el peso, porque estamos analizando un ancho unitario. Área por un ancho unitaria es volumen por el peso específico, ¿no? De las propiedades de los fluidos. Entonces, esto nos significa el peso, ¿no? El peso. Entonces, bueno, como esto es un volumen infinitesimal, podemos también considerar, o sea, por lo que nos quedaría la variación de la presión con respecto de Y, ¿no? Igual al peso específico. Entonces, si nosotros integramos desde un nivel 1 hasta un nivel 2, ¿no? Esta variación de la presión va a resultar, esta variación de la presión entre estos dos puntos ha de ser igual al peso específico por la variación de altura, ¿no? Entonces, si se toma la presión 1 como presión atmosférica y se trabaja con presiones relativas, y por otro lado se dice que la diferencia de alturas delta Y, Y1 y Y2 es igual a la profundidad H, entonces vamos a tener que la variación de la presión es igual al peso específico por la altura, ¿no? Entonces, eso nos indica pues que la presión, ¿no es cierto? La presión está en función también de el peso específico de un fluido por la altura. Es así que se puede determinar la presión atmosférica con el barómetro. Entonces, el líquido que es mercurio es más liviano, sube hasta una altura por la presión del efecto de la atmósfera, ¿no? Entonces podemos calcular la presión atmosférica como el peso específico, ¿no? La presión en este punto, ¿no? Ha de ser igual al peso específico del mercurio por esta altura, ¿no? O también en una represa, ¿no? La presión, esto vamos a ver ahora, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, si tenemos una pared vertical, una piscina, una represa que tenga una superficie horizontal, la presión va a ir gradualmente variando con la profundidad. Entonces, la presión en este punto ha de ser igual al peso específico por la carga de agua sobre, ¿no? Sobre la superficie.
Entonces, en una pared inclinada, ¿no? La presión siempre ha de actuar perpendicular a la superficie y ha de estar, pues, la presión ha de ser el peso específico por la altura, ¿no? Entonces, a esta altura, H1, ¿no? La presión en este punto sobre la superficie inclinada ha de ser igual a la presión, ¿no? Acá, en este punto, sobre una superficie vertical. Entonces, la presión a un mismo nivel horizontalmente no varía, ¿no? No varía. Son las tres propiedades de la presión hidrostática. Una, que la presión, o sea, en X, en Y, en Z, es la de igual magnitud. La otra es que la presión actúa siempre perpendicularmente a la superficie. La tercera, que la presión varía con la profundidad, ¿no? Entonces, ahora yo les pregunto, ¿no? Sin leer este texto, aquí tenemos diferentes volúmenes, entonces, y diferentes áreas, ¿no? De estos recipientes. La pregunta es, si tenemos acá agua, en este otro tenemos vino, acá tenemos cerveza y acá tenemos aceite, entonces la presión en el fondo ha de ser la misma o ha de ser diferente, siendo que tenemos la misma altura, H. Aquí está, la misma altura, H. Va a ser la misma. Distinto. Ingeniero, va a ser distinto. A ver, Distinto. ya, entonces, a ver, la muchacha ha dicho que va a ser la misma. ¿Por qué? A ver, ¿por qué va a ser entonces distinto? Los que han dicho distinto. Porque son diferentes sustancias. Correcto. O el peso específico. Correcto, ¿no? Por el peso específico. Cada recipiente tiene diferente líquido. Acá tenemos agua, acá tenemos vino, acá tenemos cerveza, acá tenemos aceite. Entonces, si fuera agua en estos recipientes, entonces sí, la presión sería la misma, ¿no? Porque tenemos la misma altura y tenemos el mismo peso específico en cada uno de estos recipientes. Entonces, a eso se conoce como la paradoja hidrostática de Pascal, ¿ok? Entonces, esa es la paradoja de Pascal. Entonces, independientemente de cuál sea el volumen, ¿no? La presión sobre la superficie acá, en el fondo, va a ser la misma, ¿ok? Entonces, no importa el volumen que tenga encima la superficie, la presión depende solamente de la altura de carga y depende del peso específico. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Qué dicen? ¿Hay alguna pregunta? No, Inge, está claro. Bien, entonces Daniela Gutiérrez. Daniela Gutiérrez no está presente. Falta. Eric Guillermo. Franklin Calizaya. Presente, ingeniero.
Grover Osvaldo. Presente, ingeniero. Muy bien. Isabel Garnica. Presente, ingeniero. Jimena Montaño. Presente, ingeniero. Joel Checa. Presente, ingeniero. Ok. Bien, entonces vamos a quedar aquí. Si no hay preguntas. Ya, entonces voy a subirles algunos ejercicios para que puedan presentar, ¿no? Entonces, un ejercicio como el que hemos visto la clase anterior. Entonces acá yo les voy a dar la altura del agua, una represa, ¿no? Y pues ustedes calcularán a diferentes profundidades la presión, ¿no? Y determinar la fuerza hidrostática, ¿no? La fuerza hidrostática. Entonces, es el caso, ¿no es cierto?, ya vamos a entrar al tema del cálculo mismo de la fuerza hidrostática, ¿no? La fuerza hidrostática es la presión promedio por el área, ¿no?, de la superficie. Y la presión promedio está a la mitad, aquí a la mitad de la profundidad, ¿no? Entonces la presión es el peso específico por la altura, la profundidad. Entonces, el promedio de esta distribución de presiones ha de estar a la mitad. Entonces, por eso es que la presión promedio es el peso específico por D medios, ¿no? Y entonces vamos a ver la próxima clase que aquí hay una denominación donde actúa la fuerza resultante, que es la fuerza que va a empujar, que nos va a servir para poder calcular la estabilidad de la presa. Entonces se llama centro de presión. Centro de presión. ¿Ok? Bien, entonces con eso concluimos. Nos vemos la próxima clase. Si no hay preguntas. Una pregunta, Ingi. Sí. Aquí has demostrado, ¿no ves? Dos clases de presiones, digamos. Tenemos, por ejemplo, el fuerza sobre área y otro peso específico y por altura. ¿En cuándo tengo que hallarle, ingeniero, eso? ¿Con el uno o con el otro? ¿Cuándo tendría que hallarle? ¿Cómo diferenciarle esto en un ejercicio? Ya. En realidad, lo que hemos visto, hemos demostrado las propiedades que tiene la presión, ¿no? Las propiedades. Entonces, una de las propiedades es que hemos dicho que la presión en cualquier, o sea, por ejemplo, si analizamos este punto, ¿no? La presión sobre esta esfera va a ser de todo lado, ¿no es cierto? En X, en Y, en Z, ¿no? Entonces, lo que hemos demostrado es que la presión, ¿no? La presión en cualquier dirección, en X, en Y es igual, ¿no? Perdón.
Entonces, la presión es igual, ¿no?, en cualquier dirección. En cualquier dirección, ¿no? Entonces, para eso hemos analizado un elemento triangular, un volumen de control, ¿no?, triangular, donde hemos aplicado las diferentes fuerzas, ¿no? Entonces, hemos demostrado que una de las propiedades es que la presión en cualquier dirección es de igual magnitud, es igual, la misma. Dos, hemos dicho que la presión siempre es perpendicular. Y tres, hemos dicho que la presión, ¿no?, varía con la profundidad, ¿no? Varía con la profundidad. O H también podría ser. Entonces, para eso hemos analizado un cubo, donde hemos aplicado también todas las fuerzas. Además, acá se tiene una fuerza que es el peso. Aquí también había una fuerza que era el peso. Entonces, el peso, ¿no? ¿El peso qué es? Es también una fuerza. ¿No ve? ¿Qué es el peso específico? El peso específico es igual al peso, Sobre volumen. correcto, sobre el volumen. Sobre el volumen. Entonces, si despejamos aquí el peso, vamos a tener igual, ¿no?, al peso específico por el volumen. Entonces, este volumen es, en el caso del triángulo, es 1/2 por el cateto y la adyacente, ¿no es cierto? En el caso del cubo ha de ser, entonces, la cara vertical y la cara horizontal, porque analizamos un ancho unitario, ¿no? Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas horizontales y verticales en ambos casos, o sea, hemos demostrado que la presión, ¿no?, la presión está, la variación de presión entre dos puntos, ¿no?, entre dos puntos, entonces acá va a estar un punto, este otro punto, entonces aquí hay una presión 1, ¿no es cierto? Y vamos a tener una presión 2. Vamos a tener una altura Z con respecto a, digamos, a un nivel de referencia. Tenemos Z1 y tenemos Z2. Entonces, de ahí hemos visto que la variación de la presión, ¿no?, la variación de la presión que es esta, ¿no es cierto?, entre el punto 1 y el punto 2, ¿no?, la variación de la presión ha de ser igual al peso específico del agua que tengamos acá, ¿no ve? Esto es, digamos, agua, H2O. Entonces, esto es agua. Ha de ser al peso específico, ¿no?, por delta Z, o sea, por Z2 menos Z1. ¿No? Entonces, aquí podemos decir entonces que la presión
¿no? La presión es igual al peso específico por la altura, ¿no? O sea, esta diferencia ha de ser la altura, H. Entonces, la presión ha de variar en cualquier punto, ¿no? En cualquier punto, la presión es peso específico por esta altura H. Si agarramos aquí, entonces la peso específico por esta, si queremos calcular aquí la presión, el peso específico por esta altura H. En el fondo ha de ser la presión, entonces, peso específico por la altura total, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos analizado, las propiedades que tiene la presión hidrostática. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? No sé si he respondido a su pregunta. Gracias, Inge, entendido. Muy bien, me alegra. Bueno, que tengan buen fin de semana. Hasta luego, Inge, se cuidan. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Inge.